Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Elizabeth, por la presentación, que ha estado genial. Y bueno, lo que quería compartir en este rato con vosotros y vosotras, la estructura un poco que había pensado para la ponencia es la siguiente, ¿no? Yo voy a empezar planteando que vivimos un momento excepcional en la historia en la que podría decirse que la economía, la política y la propia antropología le ha declarado la guerra a la vida y a la naturaleza y al conjunto de las personas, ¿no? Luego voy a tratar de argumentar por qué digo que le hemos declarado la guerra a la vida y a los cuerpos de las personas, tratando de caracterizar algunos elementos de la actual crisis global, crisis civilizatoria, que muchas veces quedan fuera del marco de los análisis políticos y de las agendas políticas que están al uso, ¿no? Trataremos después de ver cómo el modelo económico capitalista está construido sobre unas bases que impiden directamente, que fuerzan por un lado la destrucción y por otro lado impiden que además nos podamos dar cuenta de ella a partir de los instrumentos que ha generado, y desde ahí trataremos de esbozar algunas de las líneas que podrían ayudarnos a repensar. Luego cuestionaremos la idea del contrato social como un contrato entre personas, hablaremos más bien de las relaciones con la naturaleza y con las personas, pero que nos podrían hacer repensar la vida en común en condiciones de justicia. Ese va a ser más o menos el esquema, ¿no? Decía que vivimos en un momento en el que podríamos decir que le hemos declarado la guerra a la vida, ¿no? Básicamente porque hemos establecido, sobre todo dentro de las sociedades occidentales, pero a partir de los procesos de colonización y neocolonización se ha extendido al resto del mundo, un modelo económico y cultural y una forma de ejercer el poder que directamente se desarrolla en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida. Pero además no es solamente un problema de la economía y la política, sino que esta economía y esta forma de entender la política han terminado fabricando un tipo de persona, un sujeto antropológico que le es muy funcional al propio sistema, ¿no? De tal manera que algunas personas determinan que la crisis global, que yo voy a intentar describir de una forma muy rápida en unos momentos, se transforma en una crisis civilizatoria precisamente cuando tenemos una sociedad que mayoritariamente está anestesiada ante la que nos está cayendo, ¿no? Que es incapaz de darse cuenta y de entender todas las señales, datos y procesos que indican que nos encaminamos, si no hacemos nada, de una forma muy rápida a una situación de encrucijada que algunas personas hablan de colapso antropológico o de naufragio antropológico, ¿no? Pues bien, voy a tratar un poco de perfilar de una forma rápida en qué consiste o cuáles son algunos de estos elementos que nos permiten decir que nos encontramos ante esa gran crisis global o crisis civilizatoria, ¿no? Jorge Rietzmann dice que el siglo XXI va a ser el siglo de la gran prueba, ¿no? Porque lo que se va a poner a prueba va a ser la moral y el sustrato, digamos, político del conjunto de la humanidad. Si pensamos en el momento actual, yo diría que se define por tres rasgos esenciales. En primer lugar, la situación de riesgo. En segundo lugar, la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Y en tercer lugar, la urgencia. Voy a tratar de desgranar cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué riesgo? Aquí me voy a centrar sobre todo en la situación ecológica. Y advierto que lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño ejercicio de amargura que es inevitable hacer si queremos mirar la realidad con los ojos abiertos para ser conscientes de dónde estamos y por tanto poder salir de esta situación. Parece imposible poder salir de un pozo si previamente no reconocemos que nos encontramos dentro de él, ¿no? En el plano ecológico, lo primero que tenemos delante es una profunda crisis de energía y materiales. De energía porque hemos llegado a lo que hace años ya algunas personas denominaron como el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. Incluso un organismo poco sospechoso de ecologismo radical como la Agencia Internacional de la Energía reconocía que ese pico del petróleo se había alcanzado en el año 2006, pico de petróleo convencional, ¿no? Esta cuestión del pico del petróleo se ve agravada
porque hay una variable que debiera ser, desde mi punto de vista, objeto de debate en todas las tertulias políticas que se vienen desarrollando en los últimos años, que es la tasa de retorno energética. Ahora cuento lo que es, que está también disminuyendo de forma acelerada. La tasa de retorno energética es la energía que yo tengo en función de la que invierto. Es decir, producir la energía, obtenerla, requiere gastar energía. No la obtenemos así sin hacer nada, ¿no? Bueno, pues el petróleo que se extraía, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, o que se extraía hace unas poquitas décadas en la zona de Oriente, por ejemplo en Dubái o en Arabia Saudí, era un petróleo que tenía una altísima tasa de retorno. Oscilaba aproximadamente entre 110 y 120. ¿Qué significa esto? Pues que yo invertía un barril de petróleo en construir toda la plataforma que yo necesitaba para extraer petróleo de un yacimiento, y a cambio de ese barril de petróleo obtenía 100 o 110 barriles de petróleo. Es una altísima tasa de retorno. Para que nos hagamos una idea, el petróleo que se extrae, por ejemplo, en el Mar del Norte, que hay que montar una plataforma que flota en el mar, descender al fondo del suelo marino, hacer ahí un agujero, extraerlo desde ahí, es un petróleo que tiene una tasa de retorno que está entre 30 y 35. Es obvio que hace falta mucha más energía para poder extraer ese petróleo. El petróleo que se encontró hace unos años y que fue motivo de que subieran como la espuma las acciones de Repsol en la Patagonia, hace unos años hubo titulares de periódicos que decían que se había encontrado un yacimiento de 4.000 millones de barriles de petróleo. Tiene una tasa de retorno que está entre 1 y 3, porque se extrae con una técnica que os sonará, porque aquí se pretende utilizar para extraer gas natural, que es el fracking. Esta técnica consiste en inyectar cantidades grandes de agua caliente con productos químicos a gran profundidad para romper las estructuras de la corteza terrestre y conseguir que gotitas dispersas de petróleo o burbujitas dispersas de gas se puedan unir y se puedan extraer. Aparte del destrozo que os podéis imaginar, supone, pues claro, la inversión de una cantidad ingente de energía, ¿no? Aprovecho para decir así entre paréntesis que 4.000 millones de barriles de petróleo, que suenan a una cantidad enorme de barriles de petróleo, es lo que da ahora mismo para sostener el consumo de un poquito más de año y medio en el mundo, porque tenemos un consumo actual diario de unos 85 millones de barriles de petróleo. Hablamos tasas de retorno entre 1 y 3. Comparemos las tasas de retorno de la energía fósil, del petróleo, con las tasas de retorno de otras fuentes energéticas que tenemos disponibles. Por ejemplo, un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene tasas de retorno que pueden estar entre 30 y 35. La energía solar térmica, que es la que sirve para calentar el agua, tiene tasas de retorno de 10. Estoy hablando de unas tasas de retorno calculadas teóricamente en laboratorio. La realidad es que son bastante más bajas. La energía solar fotovoltaica tiene una tasa de retorno de 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen unas tasas de retorno que oscilan entre 0,8 significa que se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2. La energía nuclear, si analizamos todo el ciclo de vida, desde la construcción de la central energética a la energía que hay que gastar para seguir gestionando los residuos que van a seguir siendo peligrosos dentro de 10.000 años, tienen unas tasas de retorno ruinosas. Pero la energía nuclear tiene un segundo problema. Yo no voy a entrar a lo que siempre decimos los ecologistas y las ecologistas, que es la potencial peligrosidad de las instalaciones y que se generan residuos que siguen siendo peligrosos miles de años después, sino que voy a entrar al hecho estructural de que la energía nuclear depende de otro recurso no renovable, que es el uranio. El uranio tiene calculado su pico de extracción en el momento actual para dentro de entre 50 y 60 años, al ritmo de consumo actual, que proporciona un pequeñísimo porcentaje de solo energía eléctrica. Es decir, si de repente multiplicáramos el número de centrales nucleares para incrementar ese pequeño porcentaje de energía eléctrica, nos encontraríamos con que la disponibilidad de uranio se acortaría muchísimo en el tiempo. Es decir, que a lo que voy
esa que no es una solución estructural que vaya a poder resolver los problemas a futuro, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que los seres humanos no nos comemos la energía. La energía es un vector que permite movilizar todo el metabolismo económico. La energía es la que permite cultivar, la energía es la que permite trasladar mercancías, es la que permite que funcione el modelo de ciudad, es la que permite que se sostenga la vida tal y como la conocemos. Luego, por tanto, no se puede hacer lo mismo con fuentes energéticas que tienen una tasa de retorno de 110 que con fuentes energéticas que tienen tasas de retorno de 30. Bueno, pues todo el modelo de la civilización industrial, tal cual lo conocemos, se ha creado con tasas de retorno de 110. Es decir, el modelo agrourbano industrial se ha podido construir con unas tasas de retorno y con unas fuentes energéticas baratas y abundantes que han permitido poder superar los límites físicos de algunos territorios con cargo al resto del mundo. Os pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de producción industrial de alimentos hoy es absolutamente dependiente del petróleo. Podría decirse que comemos petróleo. Vayamos al mercado y compremos cualquier lata de espárragos y veamos de dónde viene. Miremos la mayor parte de los productos alimentarios, de alimentación, y miremos de dónde están viniendo estos productos. Un informe que se hizo en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Económicas, que está colgado en la web, se llama Alimentos Kilométricos, calculaba la media de kilómetros que recorren los alimentos antes de llegar a nuestra mesa, en el estado de Paraná. Y salían que eran aproximadamente, en el caso de España, de 5.600 kilómetros. Los langostinos pelados son extraídos en una cabanera en Perú, son trasladados a China porque son más baratos la mano de obra para que sean pelados allí, son congelados y trasladados a los puntos de consumo. Es decir, que, digamos, hasta una producción tan españolísima como el jamón ibérico, hoy es absolutamente dependiente del grano que viene importado fundamentalmente de América Latina y de algunas regiones de Asia, porque hoy a una buena parte del cerdo que se llama ibérico le enseñan las bellotas así en los últimos meses de vida, y previamente se han alimentado de grano que viene importado de otros lugares, ¿no? De soja, el maíz, por ejemplo, que viene importado de fuera. Es decir, que hoy comemos petróleo. Pero pensemos, por ejemplo, en el modelo urbano. Yo vivo en Madrid. En Madrid os puedo asegurar que no se produce nada que sirva para estar vivo. Ni agua, ni la alimentación, todo, absolutamente todo viene de fuera de la ciudad. Y es una ciudad cuya área de influencia urbana ya coge varias provincias de alrededor. Todos los días va y viene gente a trabajar de Segovia, de Toledo, de Valladolid, gracias al despliegue de las autopistas, a la energía fósil o a los modelos de alta velocidad, ¿no? Claro, esa ciudad, ese mamotreto de ciudad, esa gran urbe, en donde no se cultiva, donde se tiene que meter el agua o donde tienen que salir los residuos que se generan, acordaos, no sé si lo seguisteis, la huelga de trabajadores y trabajadoras de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid a finales del año 2014, que nos permitió ver de una forma clara que cuando no te retiran cada día la basura de la puesta de casa, en 2 días literalmente, y perdonad la expresión, te comen la mierda. Es decir, son montañas de basura. Es decir, este modelo se sostiene, este modelo urbano se sostiene porque utilizamos cantidades ingentes de energía fósil. Y hoy, de los 7.000 millones de personas que viven en el planeta, la mitad viven hacinadas en este modelo de ciudad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues una primera idea que retomaré más tarde, que tiene que ver con lo de vivir bien con menos. Y es que la humanidad globalmente, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Sin más. Se va a vivir con menos energía. Luego retomaremos después. ¿Cuáles son las opciones que tenemos que puedan sustituir de una forma permanente y que puedan ser reproducidas al modelo de energía fósil o a un modelo basado en energías no renovables, como puede ser también, como señalaba antes, la nuclear? Pues básicamente son las energías que llamamos renovables y limpias, que son por otra parte las energías de las que vivieron los seres humanos
desde que aparecieron en este planeta aproximadamente hace 200.000 años hasta que comienza la revolución industrial. Pues aquí tropezamos con el segundo escollo si no somos capaces de frenarlo a tiempo. Y es que para poder transitar a un modelo basado en energías renovables hace falta fabricar cantidades enormes de placas solares, de aerogeneradores, hacer instalaciones que puedan dar servicio y cubrir las necesidades de todas las personas con cargo a las energías renovables, ¿no? Pues bien, nos encontramos ahora mismo también ante el riesgo o haber sobrepasado ya los picos de extracción de minerales como el cobre, como el platino, como el litio o como estos minerales que se llaman tierras raras, que existen en forma dispersa en muchas zonas del planeta y que son extraídos para fabricar todo tipo de componentes electrónicos. Estos minerales son minerales que están ahí a un ladito de la tabla periódica, que algunos de ellos tienen nombres que parecen que han salido del santoral, como por ejemplo el disprosio, ¿no? Y estos minerales son absolutamente necesarios para afrontar estas transiciones a las energías renovables. Nos podemos encontrar con que si se siguen extrayendo minerales para todo tipo de usos sin pensar para qué los vamos a usar y al servicio de qué, puede que llegue un momento en el que sea absolutamente inviable desde el punto de vista físico conseguir una transición basada hacia las energías renovables que alcance a las mayorías humanas, ¿no? Por tanto, ahí nos encontramos con esa crisis de energía y esas crisis de materiales. Unida y muy concatenada con la crisis de energía y materiales, nos encontramos con el que es el principal problema ahora mismo ecológico al que tenemos que hacer frente, que es el del cambio climático. Digo que está muy unida porque realmente el cambio climático viene motivado por haber quemado energía fósil de forma brutal durante los últimos 200 años, pero sobre todo las últimas décadas, que es donde se ha multiplicado el uso de energía primaria de una forma impresionante, ¿no? Bueno, el cambio climático, dicho de una forma muy coloquial, es el cambio de las reglas del juego que organizan la vida. Es decir, nuestro planeta, el planeta Tierra, la biosfera, no es una máquina y no funciona con la lógica de una máquina. Es una estructura que se autoorganiza, que tiene equilibrios dinámicos, que cambia y que tiene también poderosos mecanismos reguladores para intentar que la naturaleza sostenga ese equilibrio. Lo que ha sucedido es que la emisión a la atmósfera de cantidades brutales de gases de efecto invernadero ha terminado quebrando esos mecanismos de regulación y ha acabado provocando un cambio acelerado en las lógicas que venían funcionando en lo vivo desde hace miles de millones de años, ¿no? La naturaleza está cambiando, aumenta la temperatura global, que no quiere decir que haga más calor, lo que quiere decir es como cuando tenemos fiebre, aumenta la temperatura 2 grados, 2 grados no es nada, pero si se mantiene la fiebre durante mucho tiempo, las proteínas del cuerpo se desnaturalizan, dejan de funcionar los órganos como deben de funcionar y estamos enfermos. Lo que ha provocado este aumento de la temperatura media global, pues es una alteración, por ejemplo, en la acidez de los mares, que está acabando con las posibilidades de reproducción y está cambiando las pautas de mucha fauna marina, está provocando alteraciones graves en la atmósfera, la aparición o la multiplicación, el aumento de los eventos climáticos extremos, como son huracanes, lluvias torrenciales, el hecho de que llueva a destiempo y por ejemplo arrastre toda la flor de un árbol, con lo cual ya no se pueden reproducir los frutales, están haciendo que nazcan larvas, por ejemplo, o que nazcan pollitos de sus huevos cuando todavía no han nacido las larvas de las que se tienen que alimentar, están alterando las dinámicas de la polinización, que son las que permiten que se reproduzcan las plantas, es decir, están alterando la capacidad productiva de la naturaleza y están alterando estas condiciones biogeofísicas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que aunque los seres humanos se nos olvide, somos una especie viva que depende y está adaptada a estas condiciones biogeofísicas. Hubo momentos en los que la atmósfera estaba compuesta fundamentalmente por nitrógeno y por amoníaco, y los seres humanos no hubieran podido vivir ahí. Lo que se está forzando es el cambio en la organización de la naturaleza, y lo que se pone en riesgo es que este planeta
siga siendo un lugar donde a los seres humanos nos va tan bien el poder vivir. La crisis climática va acompañada también, junto con la energética, de la crisis de biodiversidad. La biodiversidad es muchísimo más que la colección de seres vivos que habitan el planeta. No es una especie de arca de Noé con que basta que haya una parejita de cada cosa. La biodiversidad son toda esa densa red de relaciones que organiza lo vivo y que permite que de alguna manera el conjunto de la vida se pueda adaptar a las perturbaciones y los cambios. Por tanto, cuando tú eliminas biodiversidad, eliminas posibles soluciones y posibles adaptaciones a los cambios que vienen derivados del cambio climático, ¿no? Por tanto, ese es, digamos que perder biodiversidad es como perder el seguro de vida para la vida que ha generado la propia evolución de la biosfera, ¿no? Bueno, quiero detenerme 2 segundos nada más en señalar que el problema del cambio climático empezó a ser denunciado hace ya décadas. Y curiosamente, el discurso negacionista se ha estado manteniendo con una fuerza, vamos, absolutamente irracional hasta hace bien poquito, dentro de la academia, en una buena parte de la agenda política, incluso de la izquierda más transformadora, en una buena parte de los movimientos sociales. Es decir, es impresionante que cuando tenías al 90% de la comunidad científica desde hace décadas diciendo que nos enfrentábamos a un cambio climático de consecuencias impredecibles, ese discurso negacionista haya podido calar y haya podido tener la fuerza que ha tenido. Yo recomendaría que leáis el último libro de Naomi Klein, El capitalismo contra el clima, que dedica prácticamente el primer tercio del libro a describir, hacer un trabajo de periodismo de investigación y describir a partir de las actas de las reuniones de las juntas de accionistas de empresas petroleras, empresas farmacéuticas, empresas multinacionales de todo tipo, cómo se construyó ese discurso negacionista. Porque el gran problema que tiene el cambio climático es que cualquier cosa que hagamos real para mitigarlo o adaptarnos a él necesariamente implica meterle mano y poner coto a los beneficios de las grandes empresas multinacionales. Ahí nos encontramos con un problema de fondo que es el que ha venido sosteniendo ese discurso negacionista, ¿no? Y que es el que hace que ahora mismo nos encontremos en una lógica de que las propuestas que se elaboran desde los ámbitos de poder para resolver el problema del cambio climático pasen por propuestas que tienen que ver con la geoingeniería, con lo que llaman la gestión de la radiación solar, propuestas como abrillantar las nubes o tapar el sol. Es decir, que aunque la comunidad científica en su mayoría está hablando de dejar de quemar combustibles fósiles, digamos que todavía se sigue apostando en los discursos políticos y en los discursos del poder económico por la ciencia ficción. Es decir, pasas de la ciencia a la ciencia ficción con una fuerza, vamos, impresionante, ¿no? Esto en cuanto a la situación de riesgo. Podríamos pensar, incluso en estos debates que a veces se han hecho entre pugnando o contraponiendo desarrollo con conservación de la naturaleza, que todo este deterioro de la naturaleza ha servido para crear bienestar, ¿no? Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que las desigualdades han crecido de una forma impresionante. Sabemos perfectamente que el poder, el enriquecimiento de los países occidentales se construyó ya desde el propio descubrimiento de América y los procesos coloniales posteriores a partir del expolio y de la explotación de otros territorios, que eran los que eran utilizados como grandes minas o como grandes vertederos para sostener el metabolismo económico occidental y capitalista. Sin embargo, esta diferencia en el acceso a los recursos, que sabemos que existe y que la hemos estudiado cuando hablamos de las relaciones entre el norte global y el sur global, según se ha ido estrechando el campo de la disponibilidad de recursos, ha ido llegando también a las propias zonas enriquecidas. Y ahora nos encontramos con que el sur de Europa, Grecia, Italia, España, Irlanda, ese sur global que también empieza a existir en Europa, empieza a sufrir los mismos procesos que previamente se dieron en América Latina o en África. Nos encontramos enfrentándonos a estos planes de ajuste estructural, ¿no? Hoy, en el Estado español, por hablar del Estado español, hay varios millones de personas en situación de exclusión, es decir, que ya ni cuentan.
Nos encontramos, sabemos muy bien, con varios millones de personas en situación de desempleo, en un modelo de estado de bienestar donde el empleo es prácticamente la única vía de poder conseguir protección social o renta para sostener la vida. Nos encontramos también en un momento en el que empieza a crecer el fenómeno de trabajadores y trabajadoras pobres, donde ya la propia Comisiones Obreras dice que hay casi un 16%, algo más de un 16% de personas que teniendo trabajo, estando empleadas, son pobres. Es decir, que el propio trabajo deja de cumplir el papel social que tenía, que era librarte de la precariedad, o el papel económico que tenía, que era librarte de la pobreza, ¿no? Y nos encontramos con que ese deterioro, esas desigualdades en términos de acceso a la riqueza para poder sostener una vida decente, profundizan también otro tipo de desigualdades, por ejemplo las desigualdades de género, porque en sociedades patriarcales donde el cuidado de la vida se desarrolla en el espacio oculto de la economía de los hogares, resulta que todos los recortes que se están produciendo en lo público y toda la precariedad vital que no se resuelve con mecanismos de protección pública se resuelven dentro de los hogares. Es decir, son las familias las que están actuando como amortiguador de la precariedad vital, de tal manera que es la familia la que tiene que alimentar a los niños que ya no tienen beca de comedor, es la familia la que tiene que atender a las criaturas que no pueden acceder a una escuela infantil porque es cara, son las familias las que sacan abuelos y abuelas de las residencias porque necesitan la pensión del abuelo en la familia, en la economía doméstica, y son las familias las que se están ocupando de cargar con todo ese elemento de precariedad vital, ¿no? Por tanto, cuando vamos al marco de la familia y nos encontramos que en muchos casos son como las grandes corporaciones del patriarcado, donde existe una distribución muy desigual de ese cuidado cotidiano de la vida, nos explicamos cómo todas las encuestas de uso del tiempo muestran que una buena parte de los trabajos que no se pueden dejar de hacer y se dejan de cubrir, aunque se cubrieran de una forma insuficiente con recursos públicos, pasan a estar cargados dentro de la lógica familiar, ¿no? Si pensamos en las desigualdades en términos de etnia, no hay más que ver lo que está pasando con los refugiados sirios en las fronteras y lo que está pasando con las personas que en la valla de Melilla llevan años dejándose literalmente la piel. Lo que no se nos puede olvidar es que este modelo de desigualdades es fruto de haber creado economías profundamente caníbales. Si tú ahora mismo le pones una frontera, una valla, al conjunto de la periferia del Estado español, como se le pone a los negros que quieren entrar en Melilla o a las personas que vienen de África, y de repente no dejas entrar energía, no dejas entrar materiales y no dejas salir los residuos, aquí no duramos ni una semana. Y esa es la lógica de todos los países que se denominan desarrollados. Son países que hace mucho tiempo que sobrepasaron los límites físicos de sus propios territorios y son países que viven con cargo al resto del mundo. Esto se ve reflejado en un indicador como es la huella ecológica, que es la cantidad de tierra que hace falta para sostener el estilo de vida material de una persona o de una ciudad, ¿no? Bueno, pues si todas las personas del planeta consumieran como la media de una persona del Estado español, nos harían falta ahora mismo entre 3 y 4 planetas. Como la media de una persona noruega, digo Noruega por la fama de sostenibles y de desarrollados que tienen, harían falta más de 4 planetas. Como la media de una persona, por ejemplo, de Kuwait, harían falta 12 planetas. Como tenemos uno y está parcialmente agotado, parece imposible pensar que se pueda extender el modelo que se consideró de desarrollo y de crecimiento económico bajo las mismas lógicas al conjunto de la población del planeta y que se pueda de alguna manera reproducir los mecanismos de riqueza que han existido previamente, ¿no? Bueno, y lo último que yo quería señalar, había dicho riesgo, desigualdad y urgencia. La urgencia viene dada, es la parte que pone un puntito como de angustia un poco más gordo, ¿no? Porque la urgencia viene dada por la crisis ecológica, es decir, no queda mucho tiempo para seguir equivocándose. O sea, cuanto más tiempo se profundice este modelo de deterioro, más difícil podrá ser reconstruir un metabolismo económico y un metabolismo social en el que quepamos todos y todas. Por tanto, en nuestra opinión, esto tiene que ser un tema central en las agendas de debate político, aunque angustie un poquito mirarlo, ¿no?
La parte buena que tiene es que, decía también Naomi Klein en el libro, que el miedo paraliza cuando no sabes hacia dónde correr, y nosotros y nosotras sí sabemos hacia dónde tenemos que correr. Luego entraremos en ello, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Es decir, ¿cómo es posible que hayamos podido construir este tipo de modelo, ¿no? Pues, en primer lugar, porque al conjunto no me va a dar tiempo a entrar a tratar de hacer una descripción histórica de cómo ha ido cambiando el concepto de producción, y voy a entrar directamente al paradigma de la economía capitalista para tratar de explicar cómo hemos podido construir esto, ¿no? Bueno, pues al conjunto de la economía capitalista, al conjunto del modelo hegemónico económico, se le ha olvidado cuáles son las bases materiales que sostienen la vida. Tenemos dos bases materiales. Una es la ecodependencia, es decir, dependemos radicalmente de la naturaleza. No hay nada que hagamos cotidianamente para sostener la vida que no dependa de algo que es extraído o utilizado de la naturaleza. Y la idea de ecodependencia nos lleva directamente a la idea de límites. Es que nuestro planeta tiene límites físicos. Y en algo que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Y el modelo económico capitalista necesita expandirse y crecer de forma ilimitada simplemente para poder sostenerse. Ahí nos encontramos con una primera contradicción. Pero tenemos una segunda dependencia, y esta dependencia es la codependencia o interdependencia. Viene dada por el hecho de que vivamos encarnados en cuerpos que son vulnerables y finitos. Ningún ser humano puede sobrevivir en solitario. Es obvio durante el momento de la primera crianza, vuelve a ser obvio en el momento de la vejez, y es evidente en aquellas personas que tienen diversidad funcional, alguna discapacidad o alguna enfermedad, y que garantizan o de alguna manera nos permiten defender que los seres humanos a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, no podemos sobrevivir si no hay personas que están al lado nuestro cuidando de una cosa tan material y tan vulnerable como es el cuerpo en el que vivimos encarnados y encarnadas, ¿no? Pues vuelvo a hacer referencia al hecho de que en las sociedades patriarcales son mayoritariamente mujeres en un ámbito invisible a la política y a la economía, como son los hogares, las que se ocupan mayoritariamente y casi en solitario del cuidado cotidiano de la vida, ¿no? Que tampoco tiene reflejo, como vamos a ver ahora, en el conjunto de la economía con las consecuencias que vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que sucede o qué postulados defiende la economía capitalista que directamente van en contra o invisibilizan la ecodependencia e interdependencia? Pues en primer lugar, la idea de que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos económicos. Es decir, dentro del modelo capitalista solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio, y por tanto todo aquello que no tiene precio directamente desaparece del campo de estudio económico. Pero ¿cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale parir? Todos esos procesos que ahora se les intenta poner también precio, no pueden ser fabricados con dinero, no pueden ser pagados. Incluso, aunque haya, por ejemplo, economistas liberales, neoliberales más bien, que defiendan que la belleza de un paisaje tendría que cotizar en la bolsa para poder defenderlo, o se le haya puesto precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, o se le pretenda poner precio a la capa de ozono. El problema que tienes es que tú puedes ponerle ese precio y puedes abrir esos mercados ambientales, puedes especular con ellos en bolsa, pero cuando la capa de ozono se ha destruido o la cuenca de un río se ha secado, tú ya puedes poner montones de billetes de 500 euros encima de la mesa que no lo reparas. El problema que tiene es que tú no lo puedes arreglar ni pagar con dinero, aunque puedas especular y negociar con ello, ¿no? Claro, reducir el concepto de valor al concepto de precio lo que hace es directamente invisibilizar procesos esenciales para la vida. Así es como se ha creado también o se ha constituido la idea de producción dentro del sistema económico capitalista. Le llamamos producir aquella actividad que se hace en el ámbito de la esfera mercantil que permite que puedan crecer los agregados monetarios.
Es decir, toda la actividad económica en la que hay intercambio de dinero y que permite que vaya creciendo eso que llamamos valor añadido, es decir, esos agregados económicos, es lo que llamamos producción. Y esos agregados económicos se consolidan en un indicador que se maneja para medir la salud de la economía, que es el Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, esta manera de entender la producción tiene graves problemas económicos y culturales, porque cuando medimos la producción estrictamente en euros, cuando la medimos estrictamente a través de la vara de medir el dinero, lo que hacemos es dejarnos de preguntar sobre la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción. Por eso en nuestra cultura le llamamos producir a fabricar bombas de racimo, que es una producción que está directamente en contra de las necesidades vitales de las personas. Es decir, la producción inicialmente era la obtención de bienes y servicios que permitían satisfacer necesidades humanas. Hoy la producción es cualquier cosa que haga crecer la economía, independientemente de si satisface o no necesidades humanas, independientemente de a costa de qué y para quién se produzca, ¿no? Por eso llegamos al absurdo de que el Producto Interior Bruto pueda contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Es decir, un río limpio no cuenta en el Producto Interior Bruto, pero un río contaminado es contado como riqueza porque hay que pagar para descontaminarlo. La enfermedad es contabilizada como riqueza en el Producto Interior Bruto porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, es que la gente esté enferma y compre medicamentos. La paz no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra es un supernegocio que hace crecer la economía a lo bestia. El problema es que cuando tienes indicadores e instrumentos económicos que contabilizan la riqueza desvinculada de la ética, desvinculada de la satisfacción de las necesidades y desvinculadas de la distribución de la riqueza, lo que hacemos es desear que eso crezca al máximo posible independientemente de lo que te lleves por el camino, ¿no? Y por eso, con esa brújula, claro, la economía se orienta en dirección a aquello que hace crecer más los indicadores monetarios, aunque te lleves por delante las posibilidades de seguir vivos y vivas, ¿no? Así es como la economía la economía convencional acuñó uno de los grandes mitos económicos, que es el mito del crecimiento. Es esta idea de que el hecho de que la economía crezca monetariamente en sus indicadores a costa de lo que sea es siempre bueno, independientemente de a costa de que crezca. Nosotros no es que le hayamos declarado la guerra al Producto Interior Bruto en sí mismo. Lo que decimos es que el Producto Interior Bruto no puede ser un indicador aislado de otros indicadores económicos, de corte biogeofísico o que tengan que ver con el bienestar. El Producto Interior Bruto, si el Producto Interior Bruto crece gracias a que tenemos una economía que pone en el centro el cuidado de la vida, que pone en el centro el bienestar de las personas, que privilegia, por ejemplo, el cuidado de la gente vulnerable, que privilegia la atención a las necesidades básicas o las transiciones a un modelo basado en renovables, bienvenido sea el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se realiza a base de la especulación urbanística, a base de haber dejado este país petado de casas en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea de playa, que ahora mismo permanecen ocupadas 22 días al año, tenemos un problema. Eso no se arregla ni con dinero. Por tanto, es el modelo de crecimiento y a costa de qué crece la economía lo que nos tiene que preocupar como sociedad y lo que sin embargo no le preocupa para nada al modelo económico capitalista, ¿no? Bueno, esta forma de entender la economía ha acabado creando una especie de separación, una especie de dicotomía muy peligrosa, que es la que se hace entre la esfera mercantil, la esfera económica y el resto de la vida. Y así se han acabado creando nuevos mercados que mercantilizan directamente y convierten en mercancías a las personas y a la naturaleza, ¿no? Esto lo explicó muy bien Polanyi en su libro La Gran Transformación, donde decía que el modelo de producción industrial había abierto nuevos mercados que antes no habían existido. Por ejemplo, para que pueda existir este mecanismo de producción industrial, hace falta un flujo permanente de materias primas al proceso productivo.
y hace falta también un flujo permanente de mano de obra al proceso productivo. Pero dice Polanyi, ¿y qué son las materias primas si no es naturaleza? ¿Y qué es la mano de obra si no es vida humana? Es decir, abrimos dos nuevos mercados desgajados del resto de la vida que convierten personas y naturaleza en mercancía. Pero en términos marxistas, mercancía es aquello que ha sido fabricado para ser comprado o vendido, y la naturaleza no es fabricada y los seres humanos no hemos sido producidos para ser comprados o vendidos, ¿no? Por eso él hablaba de la gran transformación o la gran mutación antropológica que había supuesto el capitalismo desregulado y que él comparaba al peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Porque verdaderamente la lógica y la religión del capital es uno de los peores fundamentalismos que yo creo que tenemos en este momento encima de la mesa. Acompañando a la noción de producción, hay otra noción que ha sido profundamente desvirtuada y sobre la que yo creo que tendríamos que hacer una reflexión profunda, que es la noción de trabajo. En el modelo mercantil, trabajo es solo lo que se hace a cambio de salario en el espacio mercantil. Es decir, es lo que hacemos a cambio de dinero en ese espacio económico, en ese espacio productivo, que es el que tiene reflejo en las contabilizaciones de la economía. Queda fuera todo el trabajo de la interdependencia, todo el trabajo del cuidado cotidiano de la vida que no se puede dejar de hacer, porque si no los niños, las personas dependientes y las personas mayores que no pueden tener autonomía sobre su propio cuerpo, se mueren. Pero ese trabajo que se hace en los hogares no tiene ni nombre, sus labores lo llaman. De tal manera que una persona que está disponible 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año para cuidar cotidianamente de la vida, en la encuesta de población activa aparece como inactiva. Claro, este problema, esta forma de jibarizar la noción de trabajo, que no siempre fue así, porque la antropología de la familia muestra cómo en métodos de producción, y todavía en algunos espacios, la producción mercantil y la reproducción no estaban separadas, sino que eran parte de un todo que permitía de alguna manera satisfacer el metabolismo social. Esta reducción del concepto de trabajo al mero empleo tiene unas consecuencias enormes en nuestro modelo, hablo ahora ya de nuestro modelo de estado de bienestar, ¿no? Porque es el empleo la única vía que te garantiza la protección social. Primero por la obtención de renta cuando estás empleada, pero si vamos a tener una pensión o tenemos posibilidad de estar protegidas en el momento en el que estamos desempleadas, es básicamente porque previamente hemos cotizado en el espacio mercantil. Aquellas personas que no han cotizado no estarán protegidas salvo que hayan tenido un vínculo, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí que haya cotizado. Es decir, que en nuestro modelo de convivencia, en ese contrato social previo, lo que te garantiza derechos sociales y económicos no es el hecho de que seas persona, sino el hecho de que participes en la esfera mercantil. Y esto es un problema enorme porque a la esfera mercantil capitalista nuestro bienestar le importa un carajo, no le importa nada. Está articulada en torno al lucro y la obtención de beneficios, y se supone que es en otros espacios donde hay que garantizar la protección social, ¿no? Desde mi punto de vista, yo antes que ecologista fui sindicalista y sigo teniendo, pero desde mi punto de vista, la gran derrota que ha asumido ahora mismo el sindicalismo mayoritario ha sido precisamente asumir esta reducción del trabajo al empleo. El movimiento obrero en sus inicios jamás lo aceptó, jamás. El trabajo era la capacidad del ser, el trabajo era la capacidad de las personas junto con la naturaleza para generar riqueza. Cuando ahora decimos son el trabajo es el empleo, lo que hacemos es cederle esa capacidad simbólica de generar riqueza a quien te emplea, a los dueños de los medios de producción. Y sufrimos ahí una derrota simbólica desde el punto de vista del movimiento obrero que a mí me parece una atrocidad y que requiere una reflexión profunda del marco sindical urgente, creo yo. Bueno, seguimos. Esta manera de entender el trabajo, esta manera de entender la producción y de entender el empleo ha acabado generando todo ese marco, todo ese ejercicio de amargura que yo señalaba anteriormente, ¿no? Es decir, el capitalismo al final podríamos explicarlo con la forma de un iceberg.
En la parte que flota por encima del agua nos encontramos aquello que se ve en la economía, la prima de riesgo, la deuda, lo que se compra y lo que se vende, las mercancías, el salario, pero por debajo, con un tamaño muchísimo más grande y haciendo que pueda flotar lo de arriba, se encuentran los ciclos de la naturaleza deteriorado, la extracción de materiales finitos que nunca volverán a estar disponibles para ningún otro uso humano y la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan en los hogares y que generan una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es incautada por muchos hombres y algunas mujeres para liberar su tiempo y ponerlo al servicio del mercado. Desde ese punto de vista podemos entender también que hay una dimensión del feminismo y del patriarcado que se entiende en términos de lucha de clases, ¿no? A mí me parece que esto es importante ponerlo así porque una de las mejores formas de socavar el capitalismo y la lógica del capital es socavar la lógica patriarcal y socavar la lógica que permite que se destruya la naturaleza, ¿no? Bueno, ¿qué hacer entonces y cómo salir de esta situación, ¿no? Pues yo voy a apuntar algunos términos que yo creo que nos pueden servir para reflexionar. Ya empiezo avisando que no tengo ninguna receta y que voy a acabar concluyendo que o sumamos mayorías sociales que se creen esto, no nos vamos a comer ni una paraguaya, ¿no? Pero bueno, empiezo planteando algunas cosas, ¿no? En primer lugar, para recomponer la vida necesitamos no rebelarnos contra los datos. O sea, es una estupidez auténtica rebelarse contra los datos. Y que este planeta tiene límites físicos y que están sobrepasados es simplemente un dato. Tenemos un techo ecológico que supuestamente no debiéramos de haber superado y que está completamente sobrepasado. Pero tenemos también un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Bueno, pues entre ese techo ecológico y ese suelo de necesidades es donde es posible construir vida buena. Ahora mismo lo que sucede es que hay gente que ese suelo mínimo de necesidades lo ha multiplicado a lo bestia. Por tanto, el techo se ha reducido mucho y la consecuencia inmediata es que hay mucha gente que no puede llegar a los mínimos necesarios para poder vivir. ¿Por qué planteo esto? Porque en la lucha, lo que tenemos por delante hay que visibilizarlo en términos de conflicto, que a veces se obvia con algunos discursos más bien buenrollistas que tratan de obviar el conflicto. Tenemos ese conflicto. El decrecimiento de la esfera material de la economía, y hablo de la esfera material, no es una opción, es sí o sí, y se está dando ya. Y solamente hay dos maneras de afrontar ese decrecimiento de la esfera material de la economía. Una es una vía justa, para lo cual intentaré hacer algunas líneas de propuesta después. Y la otra, y lo digo de una forma provocadora, es una vía fascista. Es una vía a partir de la cual quien tiene poder económico, político y militar puede seguir sosteniendo un determinado estilo de vida a costa de que cada vez más gente se quede fuera. Hemos pasado de esa lógica que se defendió durante el pacto keynesiano, de un capitalismo basado en la explotación del trabajo y en la producción, a un capitalismo que se basa hoy en el extractivismo de la naturaleza y extractivismo social de los recursos públicos que quedan para hacer regenerar las tasas de ganancia del capital, a un capitalismo del extractivismo y de la expulsión. La lógica que hizo crecer la economía después de la Segunda Guerra Mundial en el pacto keynesiano, a partir del cual pues la clase obrera se tragó que ya no iba a tener la propiedad de los medios de producción y a cambio de ello los dueños de los medios de producción renunciaron a parte de sus beneficios y de sus plusvalías para conseguir cierto bienestar social. Ese pacto no se va a poder reeditar jamás, nunca, porque para que funcionara ese pacto fue necesario expoliar el resto del mundo, agotar los recursos y empobrecer a otros muchos lugares. Esos recursos ya no existen. Y por otro lado, para que se pudiera dar ese pacto, tuvo que haber una correlación de fuerzas enorme entre un movimiento obrero fuerte que podía crear poder contrahegemónico contra esa fuerza del capital. Y ese movimiento tampoco lo tenemos. Pero en cualquier lugar, el límite físico se encuentra ahí. Por tanto, los empleos que se han perdido en esta última crisis, bajo esta misma lógica, no van a volver jamás. Y yo creo que eso es una cosa que es importante que la miremos cuanto antes para poder reconvertir el modelo económico en otra cosa, ¿no?
Por tanto, como es en términos de conflicto, yo voy a plantear las vías un poco de propuesta de salida en términos de disputa. Y son disputa en tres ejes: la disputa de la hegemonía económica, la disputa de la hegemonía política y la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Voy a pasarlos muy rápido para no pasarme mucho del tiempo. Vale. La disputa de la hegemonía económica requiere, a mi juicio, un cambio de modelo productivo. No es una novedad, todo el mundo habla de cambio de modelo productivo. Un cambio en el modelo productivo radical. Y apunto algunas cosas así inconexas que puedan servir luego para el debate, ¿no? En primer lugar, recuperar elementos de planificación. Con la que está cayendo, sin elementos de planificación económica, que tendrá que ser democrática, es imposible reconvertir el conjunto del modelo, ¿no? En segundo lugar, políticas de gestión de la demanda. La clave es menos agua, menos energía, menos residuos, menos materiales, y con ese menos es con el que hay que intentar construir vida buena, ¿no? En tercer lugar, tendríamos que preguntarnos, para reconvertir ese modelo, qué es lo que hay que producir. Y para decir que hay que producir, tenemos que abrir el debate sobre las necesidades. La economía capitalista habla de demandas y demanda quien es solvente para demandar, pero necesidades las tenemos todos y todas. El segundo elemento sería cuánto hay que producir. Y aquí tenemos que pensar de nuevo en las necesidades, pero también en la gestión de la demanda. Es decir, cuánto se puede producir. Y no puedes producir más de lo que te permiten los recursos que existen, ¿no? Y por tanto, tenemos que aplicar políticas de suficiencia. Hay que hablar de límites al consumo, porque si no se ponen límites al consumo, ni afloras ni afrontas los términos de la superación de los límites físicos del planeta, pero sobre todo no le llega a la gente que menos tiene lo que necesita para vivir, ¿no? Hablamos de desarrollar, no únicamente, pero desarrollar y dejar crecer al máximo las iniciativas de economía social y solidaria, y también todas las estructuras de autoorganización. Para mí, la autoorganización no se contrapone con la planificación, en absoluto. Creo que ambas son absolutamente necesarias, ¿no? Y en tercer lugar, la democracia en lo económico, ¿no? Eso en cuanto al modelo de producción. En cuanto al trabajo, tenemos que hablar del reparto del trabajo, y no solamente del empleo, me refiero al empleo, digo al reparto de todos los trabajos, los que son del cuidado de la vida y los otros, porque el cuidado de la vida no es una responsabilidad de las mujeres. Ni estamos mejor dotadas genéticamente para hacerlas, ellos también pueden hacerlo, y además, puesto que somos seres recíprocos y necesitamos de alguna manera que nos cuiden, también tenemos la obligación de cuidar. Es una relación que tiene que funcionar de unos hacia otras y de otras hacia unos, ¿no? En mi opinión, repensar el modelo sindical es clave. A mí me parece que el sindicalismo es un movimiento esencial en estos momentos, y creo que tenemos que pensar el movimiento obrero desde los límites ecológicos, desde la reproducción cotidiana de la vida, un sindicalismo que esté conectado con el mundo y no solamente con la defensa de un puesto concreto de trabajo, que, ojo, hay que seguir haciéndolo, que no estoy diciendo que no. Pero a mí me parece que el sindicalismo tiene que abrir la mirada sobre el conjunto de trabajo y recuperar muchos de aquellos elementos del movimiento obrero inicial que estaban profundamente conectados con la vida y con lo que sucedía afuera, ¿no? Acompañados a esta disputa de la hegemonía económica, como un elemento esencial, es el reparto radical de la riqueza. O sea, no se puede hablar de ecologismo sin hablar de reparto radical de la riqueza. Si separamos las dos cosas, podemos estar cayendo en propuestas de corte ecofascista. Por tanto, ecologismo y reparto radical de la riqueza son básicos. Ahí sabemos que existe la izquierda transformadora, lleva desde hace muchísimo tiempo haciendo propuestas en esa línea, propuestas de corte fiscal, rentas máximas, pero yo creo que sobre todo, en este momento hay que abrir un debate que ha sido un tabú durante muchísimo tiempo, que es el debate sobre la propiedad. Es decir, y no hablo de la propiedad de uso ligada a la casa en la que vives o el taller en el que trabajas, hablo de la propiedad poscena. Y de alguna manera la única posibilidad de poder construir vida justa en un mundo con límites físicos pasa por quitarle lo que le sobra a quien le sobra. Y me da que eso de buen rollo no va a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver cómo nos articulamos socialmente para poder conseguir, digamos, ese reparto de la riqueza, ¿no? Y por último, dentro de lo económico tendremos que hablar de la financiación.
Y ahí necesitamos, obviamente, todas las propuestas que tienen que ver con la banca pública. Pero, ojo, no se nos olvide que hay que hacer una reflexión bastante crítica sobre lo público. Caja Madrid era banca pública. Necesitamos revisar lo público. Lo público no es solo lo que tiene titularidad estatal. Lo público no es solamente lo que ha podido vender y comprar Esperanza Aguirre como titular de esos bienes públicos. Lo público es lo que tiene control ciudadano y, en mi opinión, precisamente aquellas personas que defendemos lo público y los servicios públicos tenemos que ser las que hagamos la revisión crítica más profunda para lo que ha pasado, que ha sido que desde el sector público se ha protagonizado todo el proceso de especulación urbanística. Desde lo público se han recalificado los terrenos, desde lo público se han dado los contratos para construir infraestructuras absolutamente innecesarias, que eso no vuelva a suceder, ¿no? En el terreno de la disputa de la hegemonía política, yo creo que necesitamos repensar el modelo de Estado. No basta decir, a mí se me queda corto cuando desde la izquierda decimos más Estado. O sea, el Estado que tenemos ahora es un Estado súper fuerte, que desregula, que reprime, que vende, que privatiza, que aprueba legislaciones que de alguna manera, o sea, necesitamos, naturalmente que necesitamos Estado, pero tendremos que pensar qué Estado es el que necesitamos y cómo lo vamos a controlar desde la ciudadanía, porque nadie, o sea, el gobernante o persona que se plantee en un político de nuestros sueños no está exento de ir cayendo en dinámicas que no sean las que queramos que tengan. Yo estoy convencida de que muchas personas de las que se han corrompido dentro de las instituciones no nacieron corruptitos, ni querían ser corruptos cuando empezaron sus carreras políticas. Si no hay un marco que obligue, que exija la rendición de cuentas y que esté pendiente, y ese marco lo tenemos que hacer desde la ciudadanía organizada, no es fácil que se vuelvan a producir las mismas situaciones, ¿no? Servicios públicos, todo el tema del marco del derecho, yo creo que debe de ser repensado, y el marco del derecho debe de ser repensado porque ha sido un marco muy centrado en los derechos individuales de cada una de las personas, donde se ha acabado sacralizando el derecho de propiedad o el derecho a tener por encima del derecho a poder desarrollar vidas buenas, ¿no? Digamos que si las personas somos interdependientes, la riqueza o el marco de los derechos tiene que ser un marco relacional. El problema es que hoy el marco del derecho individual hace que defender los derechos de una persona a veces se haga en contra de la naturaleza o en contra de las otras personas. Y parece bastante estúpido crear un marco de derechos que te obligan a competir con la naturaleza, con el resto de las personas, que son las que garantizan que puedas estar vivo y que podamos existir como sociedad, ¿no? Quiero hacer una mención muy breve a la necesidad también en lo político de resignificar el concepto de clase. Yo creo que, el concepto de clase no es que lo crea yo. Dicen, por ejemplo, desde algunos historiadores, desde el marxismo, es un concepto que obviamente no es cristalizado, no está cristalizado. Es un concepto que es dinámico e histórico, ¿no? Y que está relacionado directamente con las relaciones de producción. En un determinado momento, si constituimos las relaciones de producción solo en términos conflicto, capital, trabajo, empleo, ahí constituimos una noción de clase, pero si introducimos dentro de las relaciones de producción lo que es el marco de la naturaleza y de sus recursos, e introducimos también los trabajos que se hacen en el marco del hogar, que son necesarios para aquellas relaciones de producción, resulta que la noción de clase se nos amplifica. Hay muchas más personas, muchos más sujetos capaces de tener experiencia de clase y por tanto conciencia de clase. Luego yo creo que le tenemos que dar también una vuelta ahí a toda esa noción de clase que ha quedado tan constreñida solamente al marco de las relaciones capital-empleo, ¿no? Digamos que la izquierda clásica y el movimiento obrero teorizó sobre la tensión capital-trabajo, entendiendo trabajo como empleo. El feminismo amplió el trabajo a todos los trabajos y dijo que existía una tensión entre el capital y todos los trabajos. Y desde el ecologismo social decimos que en realidad lo que existe es una contraposición, una oposición esencial entre el capital y la vida, ¿no?
Es decir, hay una oposición, una tensión entre ambos ámbitos. Y por último, y no menos importante, para mí importantísima, está la disputa de la hegemonía cultural, porque Gramsci, por ejemplo, decía que un sistema no se hace hegemónico cuando se ha adueñado del poder económico, del poder político, sino que se hace hegemónico sobre todo cuando se ha adueñado de la forma en la que las personas pensamos, ¿no? Nuestra sociedad ha interiorizado un concepto de riqueza, un concepto de bienestar, un concepto de libertad, un concepto de propiedad que le es absolutamente funcional al conjunto del sistema. Ha creado un tipo de persona que mira el mundo con unas categorías que le son muy funcionales al propio capitalismo. Digamos que el neoliberalismo ya no es una forma de organizarse, sino que es una racionalidad. Ha penetrado profundamente en el ADN de la forma en la que miramos y comprendemos el mundo, y a esto le tenemos que dar la vuelta. Porque necesitamos crear un contrapoder en la calle que sea capaz de confrontar con lo que estamos teniendo delante. Y ese es un problema enorme, ¿no? Yo creo que el asalto institucional o la llegada a las instituciones es necesaria, no voy a decir que no. Pero si cuando las personas que lleguen a las instituciones y que son honestas empiezan a aplicar medidas de distribución de la riqueza o empiezan a cambiar las cosas, tienen que desobedecer a la propia institución porque la lógica institucional impide estos cambios. Si no hay mayorías organizadas en el territorio que estén dispuestas a defender esos cambios porque los desean y los persiguen, va a ser muy difícil poder organizarlo. Por eso la disputa de la hegemonía cultural nos parece que es absolutamente central, ¿no? Quiero terminar compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí y que estoy compartiendo así últimamente con mucha gente porque a mí me resultó sugerente, muy bonita, y me quería terminar con ello, ¿no? Enrique Pelló y Cristina Carrasco, que son una historiadora ambiental y una economista feminista, hicieron una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y yo, como son amigos, me permití hacerle algunas ñapas a lo que ellos habían hecho y añadirle alguna cosa más, y es lo que quería compartir, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y obligaciones, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si lo releyéramos en clave ecofeminista, este artículo debiera decir algo así: todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y podremos llegar a estar dotados de razón y llegar a estar, de alguna manera, a ser libres e iguales en derechos y obligaciones, siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, cuidados y educación que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede vivir. De recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente las unas con las otras, conscientes de habitar un planeta que es finito, que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Muchas gracias.